días, familia damianista. Qué gusto tenerlos nuevamente por aquí en este espacio donde todos aprendemos y nos armamos de estrategias para seguir en este aprendizaje y en esta carrera de ser padres y cuidadores también. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que se van conectando. Hoy tenemos un espacio muy enriquecedor. También tenemos una invitada especial que ya le daré su respectiva presentación. Quien les habla, Vivian Paola Ortiz, psicóloga de bachillerato. También nos acompaña la psicóloga de primaria, Rocío Márquez. Muy buenos días a todos. De verdad que para nosotros como psicólogas del colegio es muy agradable contar con la participación de ustedes en esos espacios que abrimos con mucho cariño y en el cual siempre buscamos traerles herramientas que les faciliten a ustedes este quehacer como padres de familia. Entonces, bienvenidos. Bueno, les recuerdo que la sala va a estar siendo pues grabada, ¿cierto? Como efectos de retroalimentación, pues para nuestra institución y para todas las actividades que nosotros realizamos. Bueno, entonces sin más preámbulo, buenos días a los que van llegando. Bienvenidos a este espacio. Vamos a escuchar un mensaje que nos tiene Fray César y damos continuidad al ejercicio. Dime, Rosy. Sí, perdón, antes de pasar al saludo de nuestro rector, queremos solicitarles a las personas que están ya conectadas que a través del chat, por favor, nos coloquen el nombre del estudiante y el grupo al que pertenece el estudiante, porque esa va a ser la forma en que vamos a tomar la asistencia por parte de ustedes como padres de familia. Gracias, Vivian. Vale, escuchamos el mensaje de Fray César, por favor. Apreciados padres de familia, reciban mi fraterno saludo en la paz y el bien, deseándoles todo lo mejor en la misión y en la tarea diaria de ser papás. Nunca estaremos terminados en esta tarea. Siempre habrá una necesidad de adquirir herramientas que les ayuden a acompañar, a orientar y a corregir en el desarrollo y crecimiento permanente de sus hijos. Es por eso que hoy nuestra institución, desde el Departamento de Orientación Escolar, ha abierto un espacio importante para ustedes, donde tendrán la oportunidad precisamente de reflexionar sobre la importancia que tiene la comunicación asertiva en el entorno del hogar y que indiscutiblemente esta se replicará en las relaciones interpersonales de sus hijos en el ambiente escolar. Alcanzar una comunicación asertiva en la familia indiscutiblemente repercute de manera óptima en la salud emocional y mental, así como también fortalece las relaciones entre los miembros familiares y permitirá ver la realidad claramente. En muchas ocasiones pensamos que la comunicación está en segundo plano en la vida familiar, porque lo que importa es que cada uno haga lo que quiera, nunca se diga nada, todos felices. Y en esto sí que ha ayudado mucho negativamente la tecnología y el activismo, que no deja paso a los encuentros comunicacionales asertivos en el hogar. Entonces, la comunicación asertiva en la familia significa expresar las opiniones de forma consciente, congruente, directa, equilibrada. Su finalidad es la de comunicar las ideas, los sentimientos y las emociones, sin la intención de herir o perjudicar, actuando siempre desde los niveles de confianza y de libertad, y no desde el autoritarismo o la intransigencia. Porque desarrollar la comunicación asertiva en la familia fortalece las relaciones entre sus miembros. La buena comunicación se ve reflejada en vínculos sanos, de respeto mutuo, de afecto, de cariño, permitiendo ver la realidad con más claridad y establecer relaciones sólidas con los miembros de la familia. Porque si toda la familia intenta comprender lo que piensa y siente el otro,
será más fácil entablar un diálogo y que las discusiones no erosionen esa confianza y esa libertad. Aprovecho también entonces para darle las gracias a la doctora psicóloga María Eugenia García Hernández, magíster en Educación del Desarrollo Humano, quien amablemente ha querido acompañarnos en este espacio importante para ustedes y para nosotros. No podemos cansarnos de seguir en la lucha por la autenticidad en esa condición de padres. Muchas gracias a la doctora Rocío Márquez y Paola Ortiz, nuestras psicólogas, por todo su trabajo y por su empeño en esta tarea de contribuir en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Les deseo pues una buena reflexión y un feliz fin de semana. Paz y bien en el Señor. Bueno, buenos días nuevamente a los que se acabaron de conectar. Bienvenidos a este espacio. Como lo decía Fray César, tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña hoy la psicóloga de la San Buenaventura, María Eugenia. Ella es magíster en Educación de Desarrollo Humano y es candidata a doctora en Educación. Entonces, bienvenida María Eugenia, ya el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias, Vivian y Rocío. Rocío. Y Rocío, sí, muchas gracias a las dos por esta invitación tan importante que me hace, sobre todo porque pues hablar de los hijos en ciertas etapas de la vida pues es algo muy valioso, ¿sí? Lo digo también como mamá, ¿sí? Y teniendo pues también una experiencia en el ámbito de la psicología, en poder hacer pues aportes importantes. Muchas gracias a los padres y madres de familia, pues me imagino que pues pueden también haber otros integrantes de la familia que se encuentran en este momento, por darnos esta oportunidad, ¿sí? Que es de aprendizaje cada día. Este espacio es un espacio pues donde no lo vamos a saber todo, pero sí es un espacio que nos permita pues generar puntos de reflexión, ¿sí? Esos puntos de reflexión es un devenir en la experiencia de la vida y cada cosa que podamos nosotros recibir es importante, y más cuando pues tocamos este tema alrededor de nuestros hijos, pues que es algo que pues, de verdad sensibiliza mucho pues, nuestras emociones, sentimientos, ¿sí? A nivel pues como de ese afecto que tenemos por ellos. Bueno, yo quisiera presentarles en este momento y como ustedes allí están mirando la pantalla. Sí, ahí se observa. Ok, bueno. Quisiera presentarles inicialmente y que iniciemos esto como forma de reflexión. ¿Cómo así que escuchar un ejercicio que promueve la buena comunicación entre padres e hijos? ¿Sí? ¿Esto qué implica de alguna forma? Y en ese sentido, ¿qué entendemos por escuchar? Aquí los invito a todos y todas, los padres y madres de familia, a que nos pensemos, ¿sí? Más que el ejercicio, esa cotidianidad del escuchar, ¿sí? El escuchar es algo que está en nuestra cotidianidad. Cuando hablamos de escuchar, no solamente implicamos el oído, porque allí sería de alguna forma excluir algunas situaciones diversas, ¿sí? En la escucha, ¿sí? De alguna manera, esa condición que tenemos como para poder conectarnos con un otro. Y desde esa perspectiva, hacernos la pregunta. En este momento vamos a iniciar esta conversación, este espacio, más como en una respuesta reflexiva, ¿sí? Hacia nosotros mismos. No vamos a responderle al que está al lado, ni mucho menos vamos
respondernos en este momento de manera pública, sino que vamos a preguntarnos para escucharnos, ¿sí? Y escucharnos implica no tener de alguna forma el compromiso de justificarme, ¿sí? Ni de dar explicaciones. Hay algo que sí es importante que promovamos, y es que cuando hacemos ejercicios reflexivos, nosotros estamos con, digamos, nuestro propio ser. Sí, pues nos lo permitimos y pues generamos una apertura a ello. Entonces, también es como iniciar dándonos esa apertura en nuestro propio ser, y desde ese sentido poder y de manera silenciosa escucharnos y darnos la respuesta. ¿Qué entendemos por escuchar? ¿Mm? Y aquí voy a hacer unas pausas pequeñas para que podamos cada uno y cada una de ustedes pues respondernos. Les quiero decir que en la medida que yo hago este ejercicio, pues también lo hago para mí, ¿sí? Porque esto es una dinámica y es una constante. ¿Qué entendemos por escuchar? Y en ese sentido, yéndonos más allá de lo que puede ser una escucha conceptual, sino más bien desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, desde la manera como nosotros lo hemos aprendido. ¿Cómo es nuestra capacidad de escucha? ¿Cuál es, ya como segunda pregunta, cuál es el nivel de tolerancia que tengo mientras escucho a los demás, entre ellos a mi familia y a mis hijos? Para los que están entrando, que veo que aún están entrando papás y mamás, este ejercicio inicial, o más que este ejercicio, esta reflexión inicial, es responder a estas preguntas, pero sin necesidad de responderle al que está al lado, sino respondernos a nosotros mismos, ¿sí? Desde nuestra reflexión, desde la manera como nosotros podemos respondernos abiertamente sin justificarle a un otro, sino más bien desde esa posibilidad de comprenderme también y percatarme, ¿sí? En este momento, pues cómo es que yo considero, concibo, vivo y tengo la experiencia de escuchar. ¿Cuál es el nivel de tolerancia que tengo mientras escucho a los demás, entre ellos a mi familia y a mis hijos? La siguiente tiene un elemento muy cultural, y es que si nosotros nos percatamos cuando El micrófono, María Eugenia, creo que se te apagó. vale, ¿podrían decirme en dónde quedé hasta el momento que ustedes me escucharon? Ibas a iniciar la tercera pregunta. La tercera, Tenía vale. algo cultural. Muchas gracias, Vivi. Bueno, decía que esta tercera pregunta tiene un elemento que es cultural, ¿sí? Y es de alguna forma cómo nosotros lo incorporamos, lo aprendimos, es percatarnos de alguna forma que por lo general, cuando nosotros estamos escuchando a un otro, el otro no ha terminado y ya nosotros tenemos la respuesta en la punta de la lengua, ¿sí? Y más cuando se trata de defender una posición, de ocupar un espacio, de mostrar que tengo la razón, de sentirme que otros no me están atacando. Entonces yo como que el otro no termina de hablar y yo ya estoy pensando qué le voy a responder, ¿sí? Por eso es importante que nos preguntemos
en el momento en que estoy escuchando, ya tengo la respuesta lista para cuando el otro termine de hablar lo que está diciendo. Bueno, este es un comienzo para que pues tengamos de alguna forma una disposición activa, ¿sí? Eh, Desde nuestro punto también, más que todo de vista, de experiencia, ¿sí? En lo que para nosotros tiene que ver el escuchar en la comunicación. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son algunos conceptos sobre lo que es escuchar. ¿Sí? Decimos que escuchar es prestar atención a lo que se oye, ¿no? Pero además también es atender y entender lo que se oye. Y yo podría de alguna forma agregar es el nivel de comprensión que tenemos a través de lo que oímos. Y ha habido siempre como una discordia entre qué es oír y qué es escuchar, ¿sí? Generamos a veces muchos conceptos y los conceptualizamos de manera muy interesante, pero en el momento de escuchar, pues realmente nos confrontamos con muchas cosas que nos ofrece el medio, ¿sí? Quien escucha pone en ejercicio el sentido del oído. Eso es, digamos, inevitable. Pero también ir generando una situación, digamos, más inclusiva, más allá del oído, es esa percepción, ¿sí? Es esa percepción que está allí cuando escuchamos al otro a través de todos los sentidos. Cómo escuchamos al otro desde lo que yo percibo, desde mi piel, desde lo que yo veo, ¿sí? Desde lo que de alguna manera el otro gestualmente me dice. Por eso quien atiende aplica el intelecto para comprender lo que oye. Bueno, se dice entonces que la realidad cotidiana dice que se oye mucho, se escucha menos y se atiende poco. ¿No? Cuando decimos que se oye mucho es que pues estamos, digamos, contaminados o plegados de muchos sonidos, de muchos ruidos, de muchos distractores, de todo lo que aparece a nuestro alrededor y que de alguna manera comprometen nuestros sentidos. ¿No? Por lo tanto, en esa cantidad de sonidos, de ruidos, de conversaciones, pues nosotros también empezamos como a discernir qué es lo que yo quiero, qué es lo que no quiero, qué me molesta de lo que estoy escuchando o de qué me ausento, ¿sí? De qué me desconecto. Se dice entonces que se escucha menos. A veces cuando nos dejamos, digamos, plegar de tanto sonido, de tanto distractor, eh, o tenemos esa necesidad de atender tantas cosas a la vez, se atiende poco. Hay algo que yo escucho, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿sí? Las nuevas generaciones tienen la capacidad de atender muchas cosas a la vez y de hacer muchas cosas a la vez. Y valdría la pena, más allá de juzgar, de señalar, de generar algún juicio de valor, aprender de ellos cómo están escuchando en este momento, ¿sí? Porque sí, tienen la habilidad de que muchas cosas se hacen y se oyen muchas cosas a la vez y en ese hacer se resuelven muchas cosas a la vez. Pero ¿cómo se está escuchando? ¿Cómo escuchan nuestras generaciones actuales donde hay tantos dispositivos, tantas situaciones a la vez? Saber escuchar entonces implica una actitud, ¿m? Implica de alguna manera un compromiso, implica esa disposición, ¿sí? La disposición es plenamente importante, dado que
pues una orientación positiva para querer entender lo que nos dicen los demás, pues nos genera también la posibilidad de transmitir respeto y que las personas comprendan que pues lo que nosotros decimos tiene un interés para el otro, pero a su vez promover que el otro me escuche en esa dinámica del respeto y de la comprensión. ¿Mm? Es una situación bidireccional. Pero como yo no me puedo hacer cargo de cómo me escucha el otro, ¿sí? Yo sí puedo promover a través de mi escucha que el otro entre en contacto, ¿sí? En esta comunicación en la que nos escuchamos. Se dice entonces que una escucha activa no es escuchar de manera pasiva, ¿sí? Es una dinámica en la que pasan muchas cosas, por lo tanto hay mucha actividad. Esto de alguna manera refiere a la habilidad de escuchar, ¿sí? No solo lo que la persona está expresando directamente, lo que nos dice con palabras, ¿m? Lo que la palabra de alguna forma enuncia, sino que tenemos, si nosotros generamos una disposición de escucha, un compromiso de la escucha, un respeto de escuchar al otro, pues nos damos también la oportunidad de saber y comprender cómo escuchamos los sentimientos del otro. ¿Mm? Y en ese sentido, cómo podemos escuchar las ideas y pensamientos del otro que subyacen a lo que está intentando expresar. ¿Mm? Esto nos invita también a no generar un juicio de valor y sobre todo, como lo decíamos al comienzo, frente a una cultura en la que en algún momento incorporamos el escuchar a un otro, pero ya prácticamente con la respuesta lista, ¿sí? Y esa respuesta lista muchas veces está plegada frente a lo que yo estoy considerando que es. Y estoy dejando de lado escuchar el tono de voz, la gestualidad, la corporalidad, el estado de ánimo del otro, cómo el otro comunica su situación de acuerdo al interés o la circunstancia, ¿sí? Si la persona en el momento de decirnos estoy bien, lo está diciendo con una coherencia, o lo está diciendo por un compromiso de no preocupar al otro, o lo está diciendo porque le cuesta expresar lo que siente o le cuesta de alguna manera desarrollar las ideas. ¿Mm? Es escuchar con los sentimientos, ideas y pensamientos refiere también devolver preguntas en cuanto a cómo es sentirte para ti bien, ¿sí? Cuando tú dices que te sientes bien, desde la manera como lo expresa, yo cómo podría entender ese sentirse bien. ¿Mm? Percibo que ese sentirse bien tiene otras respuestas. O sea, esto de alguna forma, pues no lo hemos aprendido en la cotidianidad porque, pues, constantemente estamos escuchando y estamos con la necesidad de responder. Y no necesariamente respondiendo de mala voluntad, ¿sí? Aquí agreguémosle la buena voluntad de la respuesta, sobre todo cuando respondemos a nuestros hijos. Cuando nosotros respondemos a nuestros hijos y nuestras hijas, nosotros queremos responder desde las mejores intenciones y con todo el amor que tiene que ver la respuesta para nuestros hijos. Así estemos enojados, así estemos en una situación de tensión y de conflicto, la respuesta siempre tiene un sentido y es el sentido de responderle a quien se ama. ¿Mm? Y desde esa perspectiva, bueno, ¿será que únicamente la escucha está limitada a darle respuesta inmediata o a preguntar a través de lo que se quiere saber? Yo quiero saber cómo me la puedo llevar bien con el amigo que constantemente me está poniendo problemas. Más allá de eso es, ¿qué sientes alrededor de eso? ¿Sí? ¿Esto cómo te hace sentir? ¿Qué estás viviendo en relación a el compañero que no te sabe escuchar? ¿Cómo estás viviendo que de alguna manera piensen que tú estás colocando el problema o que tú estás siendo parte de un problema o que alguien te está generando un problema?
O sea, ¿cómo preguntamos antes de generar la respuesta? Sobre todo porque con los hijos, pues nosotros queremos responder de manera inmediata porque queremos resolver efectivamente, pues algo que pues a nosotros nos toca como padres o madres de familia, ¿no? Y esto, pues cuando tenemos una escucha activa, generamos también un momento plenamente importante, esa dinámica de escuchar, pero no escuchar para responder, sino para develar y saber qué pasa en relación a lo que pues en este momento nos está uniendo con nuestros hijos, qué pasa con los sentimientos de nuestros hijos, qué pasan con las ideas de nuestros hijos, qué es eso que ellos están intentando expresar. ¿No? Y nos invita a estar muy activos en la escucha. Y estar activos en la escucha es generar empatía. ¿Mm? Y si nosotros miramos el concepto de empatía, la intención de lo que es el concepto de la empatía ya desde lo vivido, la empatía es generar confianza, más allá de ser amable, formal con los otros, que los otros me caigan bien, ¿sí? O caerle bien a los demás, o que a mí me caiga bien otra persona, es como yo estoy ofreciendo confianza, ¿sí? Cómo estoy generando un ambiente de confianza. Y generarme un ambiente de confianza o generar un ambiente de confianza es situarme en el lugar del otro. Cuando yo me sitúo en el lugar del otro, no me estoy poniendo en los zapatos del otro como cotidianamente se dice. ¿Mm? Es que hay que ponerse en los zapatos del otro. Y hemos escuchado esto por tanto tiempo que efectivamente todo el tiempo nos hemos puesto en los zapatos del otro. Porque es que ponerme en los zapatos del otro puede ser que el zapato del otro sea más grande y me quede flojo y esto me genera pues como cierta incomodidad al colocarme. O puede ser que los zapatos del otro sean más pequeños y si yo me los coloco, pues me queden estrechos y me den ganas de quitármelos inmediatamente porque no los soporto. ¿Mm? Entonces, esto de quitarme, ponerme los zapatos en el otro, pues ya no es tanto como mirarlo desde esa perspectiva, sino situarme en el lugar del otro. Y situarme en el lugar del otro es situarme en la experiencia del otro, en lo que está viviendo el otro, en lo que está pasando con el otro. ¿Mm? En lo que de alguna manera el otro me está diciendo, no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva del otro. A veces pasa que, y nos pasa mucho papás y mamás, que miramos a nuestros hijos a través de lo que también pudo haber sido nuestra infancia, ¿sí? Y frente a aquellos pendientes que quedaron en nuestra infancia. Entonces, si nuestro hijo dice, tengo miedo, inmediatamente la respuesta con mucho amor es, no, mi amor, no hay que tener miedo. En este momento tú estás con una familia, cualquier cosa que te pase, sabes que puedes contar con nosotros. Mientras tú estés con nosotros, no tienes por qué tener miedo. ¿Mm? Y detrás de eso puede haber que, pues, hayan quedado situaciones de mucho temor cuando éramos niños. Y el temor hace parte de la vida. Solamente que el sentir ese temor tal vez nos dejó unas huellas y unas experiencias que en nuestra evocar y nuestra nostalgia hubiésemos querido que nos respondieran de tal manera. Y escuchamos muchas veces a papás y mamás que dicen, si a mí me hubieran dicho esto, a lo mejor, si a mí me hubieran escuchado de esta manera, a lo mejor hubiese podido ser así. Si a mí me hubiesen dado la oportunidad de conversar con mi papá, mi mamá o las personas que me cuidaran, pues de pronto las cosas hubiesen sido diferentes. A lo mejor esto que estoy viviendo y todavía me duele, pues no estuviera pasando, ¿sí? Miren, la vida de todas maneras siempre va a doler. El asunto es cómo hacemos para que eso que nos duela podamos tener la capacidad de resolverlo de tal forma que no nos afecte, ¿sí? Y no atraviese de alguna manera pues muchas áreas de nuestra vida. Pero el situarse en el otro implica efectivamente el no pensar que el otro está hablando a través de lo que yo siento, aunque esto implica cuando somos papá y mamá. Pero es mucho más importante a través de lo que siente nuestro hijo. A veces nos da miedo escuchar que están pasando por un mal momento, nos da miedo escuchar la raíz
de sus sentimientos. Involuntariamente ponemos la respuesta inmediata porque es como la respuesta que puede ser mágica, a evitar que nuestros hijos de pronto no se pongan en contacto con una situación en las que pueden estar afectados, pero que también, pues de alguna manera, pues nos afecta, como en el amor de papá y mamá. La validación emocional y la aceptación que se puede escuchar sin juzgar, ¿sí? Esto es plenamente importante. Cómo yo valido la emoción del otro. Y la validación del otro, mire que muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos y nuestras hijas, pero ¿por qué estás en este momento haciendo semejante drama? ¿Por qué no te dejé salir con tus amigos? ¿Sí? Yo no entiendo por qué tanto drama, si hay tantas cosas que son más importantes en la vida. Si usted en este momento pone ese drama por no salir, no me imagino el día que le toque vivir ya una situación en la que usted tiene que mirar qué hacer para buscarse el sustento diario, o cuando usted tenga que hacerse cargo de lo suyo. O muchas veces decirle, no, mira, eso que estás pasando, no te preocupes, las cosas se van resolviendo. Eso no es nada comparado con otro. O eso que estás diciendo tiene solución. Todo problema tiene una solución y lo dejamos allí como que es suficiente. Hay que validar la emoción, ¿sí? Y validar la emoción implica preguntar, ¿qué está pasando contigo? ¿Cuál es el motivo de tu malestar? ¿Qué sientes alrededor de este malestar? ¿Qué implica para ti el no haber salido con tus amigos cuando los acuerdos que hicimos era precisamente el que salir con tus amigos tenía que ver con algo que era importante también establecerse a través de los acuerdos o las normas que tenemos en la casa? ¿Mm? Más allá de decirte, mira, si tú hubieses hecho esto de tal manera y hubieses cumplido, pues estuvieses saliendo con tus amigos. Yo quiero que sepas ahora qué se siente no cumplir. ¿Mm? Es bueno, ¿qué pasa con ello? ¿Cómo te sientes alrededor de ello? ¿Cuáles son los sentimientos que en este momento están aflorando? Pueda que recibamos una respuesta en algunas ocasiones tímida, con dos piedras en la mano, o en este momento pues no quiero hablar o un silencio absoluto, pero el simple hecho de poderlo validar pues implica unas movilizaciones en quienes nos están escuchando. Esta aceptación debe tener pues una escucha, como hemos dicho, sin juzgar, ¿sí? Y es necesario también comunicar a la otra persona lo que se ha entendido. No quedarnos como que sí, yo ya sé lo que dijiste y ya sé lo que sientes. Y ya como te pregunté cómo sientes lo que está pasando, entonces yo ya tengo la certeza de que me quedó claro. ¿Mm? Bueno, sí, de acuerdo a lo que me dices, en relación a la discusión que tuviste con tu maestra, eh, lo que estás sintiendo por no haber poder dicho las cosas completas te está generando todavía la necesidad de poderlo aclarar. ¿Es así? Cuando tú dices que tienes miedo a que no te vaya bien en el examen, eh, porque a pesar de que estudias mucho, pues piensas que a lo mejor no es suficiente, es porque tienes miedo a que esto tenga otra consecuencia o tienes miedo a que perderse algo mal. ¿Es eso? ¿O podrías explicarme qué puede ser? Allí es importante la aclaración. A veces solemos, desde las situaciones rápidas de la vida y desde la cotidianidad de la rapidez, habla rápido porque necesito hacer algo. O te escucho, sí. Miren, hace poco yo escuchaba o veía una dinámica, incluso pues en mi entorno familiar, donde había
un hermano mayor que el hermano pequeño le estaba hablando y el hermano mayor estaba en el computador. Y el pequeño le estaba hablando y decía, sí, sí, no te preocupes, te estoy escuchando. Y él seguía en el computador. ¿Mm? Bueno, pongo este ejemplo como un hermano mayor. Como padres y como personas adultas, ¿cuántas veces estamos pensando en cantidad de cosas y estamos diciéndole a nuestros hijos e hijas, te estoy escuchando? Cuando en nuestra cabeza está lo que tengo que hacer mañana, lo que tengo que hacer en este momento, los tengo que envillamar, me toca darles la comida, hay que pagar los servicios, la situación económica está apretada. ¿Mm? Y estamos con la cabeza llena, llena, llena de ruidos y sin embargo, aunque tenemos toda la disponibilidad de escuchar, ¿cómo estamos escuchando eso que está pasando en el momento? ¿Sí? ¿Cómo lo estamos entendiendo? Y si nos estamos dando también el tiempo y el espacio para aclarar que si eso que estamos escuchando, pues está siendo verdaderamente comprendido. Porque quien me puede de alguna forma aclarar es el que siente y el que está emitiendo la información. Bueno, algunos aspectos para mejorar la comunicación con nuestros hijos e hijas, ¿sí? Ya pues de alguna forma pues lo hemos venido hablando, ¿sí? ¿Cómo mejorar esos aspectos? El mejorar los aspectos, vuelvo y les digo, también es una situación de convivencia, de experiencia, es un devenir. Pienso que si nos damos la oportunidad de conocernos entre nosotros, pues nadie va a decirnos cómo conocer a nuestra familia, pero sí esta oportunidad de conocernos es coherente, ¿sí? Es coherente en relación a cómo yo conozco al otro. Sin embargo, frente a todos los aspectos generales de poder comunicarnos, el escuchar sin subestimar a nuestros hijos, ¿sí? Es de alguna forma entrar en contacto con lo que ellos quieren comunicar. Subestimar implica muchas veces decir, mira, cuando yo tenía tu edad, yo no tenía todo lo que tú tienes y sin embargo yo no me quejaba tanto. Esa situación que estás viviendo ahora por la relación de noviazgo, eso es el principio de lo que la vida de alguna manera nos depara. Tú no tienes por qué sentir angustia por lo que está pasando, porque aquí no te falta nada. Tampoco tienes por qué sentirte así porque nosotros te damos toda la confianza para que puedas contar con nosotros. Eso es subestimar, aunque nosotros estemos abriendo todos los canales de comunicación, todos los canales del amor, todas las posibilidades de saber que nuestros hijos están en un lugar seguro. El subestimar lo que está pasando con ellos, es decir, minimizarlo y muchas veces con la buena intención de que pues, ellos puedan resolverlo o que no entren en una situación de crisis, pues hace que más allá de resolver la situación, pues se vaya agrandando. ¿Mm? En mi consulta llegan adolescentes y adolescentes que están viviendo situaciones de tristeza, para no ponerle una connotación diagnóstica, o también de depresión, ¿sí? Algunos también con mucha ansiedad. Y uno mira el entorno y el entorno es un entorno donde han recibido mucho amor, donde ha habido espacios de conversación, donde pues ellos dicen, no, yo no le tengo miedo a mi papá y a mi mamá de contarle las cosas. Sin embargo, hay cosas que me las guardo porque yo no quiero preocuparlos. Y eso dice mucho. Ese guardar para no preocuparlos implica también una comunicación que alrededor del tiempo, frente a nuestra voluntad amorosa, dejamos de comunicar para no preocupar a nuestros hijos.
Y se genera un ambiente efectivamente de callar cosas para no preocupar. Miren que aquí ya no es solamente el sentir miedo porque se van a enojar conmigo, o porque me van a castigar, o porque van a haber problemas en la casa. Es una comunicación guardada, ¿sí? Es aquello que también, por omisión, se queda allí en la falta de la comunicación, ¿no? Precisamente porque subestimamos esa comunicación que en la medida que nuestros hijos van creciendo, también nos van ofreciendo la posibilidad, si estamos en una escucha activa e integral, de poder responder lo que ellos requieren en cada etapa del desarrollo. Y lo digo porque aquí hay papás de niños muy pequeñitos, como hay papás de niños que están en edad de la niñez, como hay papás de niños adolescentes, hijos adolescentes, ¿sí? En todas las etapas. Y de pronto hay familias que, pues, en su entorno familiar tienen al más pequeñitico, al niño y al adolescente. ¿Cómo nosotros también lograr identificar esa respuesta que nos ofrecen ellos? Y miren que aquí no necesitamos saber las etapas del desarrollo porque pues no somos psicólogos todos, ni tampoco todos pues tenemos esa información, ni tampoco pues todos somos educadores, sí que somos de pronto los profesionales que estamos como conectados como con esta conceptualización. Es escuchar para saber en qué etapa va nuestro hijo, para saber dentro de su respuesta o dentro de su pregunta cómo podemos comunicarnos. ¿Mm? Es darle esta oportunidad de saber en dónde van ellos. No es generar respuestas que no están al alcance de alguna manera de su comprensión. No es lo mismo comunicarse con un pequeñito que con un niño, que con un adolescente o joven. Miren, frases como yo tengo más experiencia en tu vida, perdón, yo tengo más experiencia que tú en la vida. Sí, claramente que algunos tenemos o hemos vivido más cosas que otros, ¿sí? Pero lo que implica la experiencia, pues aquí no solamente es frente a un nivel jerárquico. Yo he vivido más cosas y he vivido algunas situaciones particulares que a lo mejor tú no has vivido. Pero si nosotros vemos en la experiencia actual de los jóvenes en relación a lo que es la tecnología, ¿sí? Nosotros podríamos decir que la experiencia en la tecnología que ellos puedan obtener, pues es más avanzada que la que nosotros podemos adquirir, porque muchos de nosotros la adquirimos en edades ya adultas, ¿sí? Y allí hay una situación de experiencia. Y no por eso está validado en que yo tengo más experiencia que tú. Esto implica de alguna forma el identificar cómo estamos conectados dentro de la experiencia de cada uno y dentro de esa dinámica en la que en este momento cada quien está viviendo. Yo he vivido más que tú y eso me da la razón de lo que estoy diciendo, ¿sí? Claro, esas vivencias son valiosas, son plenamente valiosas y son valiosas para poder acompañar y son valiosas para dar ejemplo y son valiosas para resarcir errores, pero no son suficientes, no son plenamente suficientes como para decir que tenemos la razón. ¿No? Sobre todo porque las razones son situaciones subjetivas y particulares. En tanto que cuando hay un locutor o un interlocutor o dos personas que se están escuchando, ambas se escuchan a través de la razón. Y nos han enseñado que es la razón la que de alguna manera promueve muchas cosas en la vida. Y dejamos aquello que nos atraviesa de manera constante, que es el sentimiento, lo que estamos sintiendo. Nosotros no solamente vivimos a partir de lo que razonamos o lo que pensamos, nosotros vivimos a partir de lo que sentimos. Y en este momento pienso que hay un gran vacío en lo que tiene que ver con lo emocional, con los sentimientos. Hubo un momento en nuestra vida que nos dijeron, hay que actuar más con la razón, con el corazón, porque el corazón engaña. Y dejamos el corazón de lado.
¿Mm? Y si bien hace mucho tiempo la razón era importante para fortalecer ciertos elementos de nuestra vida, pues dejamos ese corazón que es lo que hace que podamos darle el sentimiento y la pasión a lo que hacemos y a lo que vivimos. Y una de las grandes, digamos, complejidades que estamos viviendo con la población joven, pero también la población adulta, pero también la población adulta mayor, es el vacío de la emoción. Y allí podríamos pensarnos estas situaciones que se están generando por la depresión, por la tristeza, por la nostalgia, por la ansiedad, todas estas situaciones que implican una tensión en salud mental, ¿de dónde deviene? ¿Sí? Y paradójicamente deviene de los sentimientos, de lo que el corazón necesita. No es solamente un asunto de las responsabilidades cotidianas, de lo que cada vez nos exige la sociedad, ¿sí? Una sociedad que cada vez tenemos que andar con más prisa y atender muchas cosas a la vez. Más allá de eso, es en dónde estamos dejando nuestra emocionalidad, en dónde quedó nuestro corazón, precisamente para tomar también decisiones. Hacernos la pregunta, ¿qué tan importante es para nosotros aprender de nuestros hijos e hijas? Esto es, a mí me parece que esto es hermoso, ¿sí? ¿Cómo hacernos la pregunta de aprender de nuestros hijos e hijas? Y aprender de nuestros hijos e hijas no implica necesariamente que nosotros nos despojemos de toda nuestra vivencia, sino saber cómo es la vida de ellos en este momento. Así como ellos aprenden de nosotros a partir de lo que hemos vivido, cómo aprender de ellos a partir de lo que están viviendo. Y en ese sentido, cómo articular esta comunicación de tal manera que podamos conjugarla, ¿sí? Y podamos de alguna forma comprendernos en ello y poder escuchar del otro para poder darle al otro de pronto, si es un consejo, si es una sugerencia, si es, bueno, una situación en la que debemos exigir, ¿sí? Escuchar del otro qué pasa en la vivencia del otro, ¿sí? ¿Qué pasa en ese entorno de lo que ellos aprenden también fuera de casa? El colegio, los grupos de pares, la tecnología, todo eso que está fuera de la casa. ¿Qué es lo que ellos están aprendiendo? Porque nosotros podemos conocer mucho a nuestros hijos, pero no sabemos muchas veces qué están aprendiendo ellos afuera. Y conversar con ellos de eso es importante. Miren, yo como docente y pienso que eso fue un proceso, ¿sí? La tecnología ha avanzado en unos pasos muy gigantes. Percibía en muchos de mis colegas como esa sensación, sobre todo cuando nos tocó la virtualidad, por un momento decirle a los estudiantes, miren, no entiendo esto en lo que estamos ahorita. Nos están diciendo que nos conectemos, pero aquí hay una cantidad de pantallas y de cosas que no sé qué hacer con ellas, ¿sí? Y muchas veces recibir del estudiante, profe, si quiere yo le ayudo con eso. Mire, profe, muévale el botoncito de allí, que ese botoncito es el que hace que usted de pronto pueda compartir pantallas. Profe, usted ve ese muñequito que está ahí, ese es el que nos va a posibilitar a que nos hagamos por grupos. ¿Mm? Que ellos en una capacitación de un momentico lo aprenden. Yo soy de la época en que había que tener un lápiz y un cuaderno para poder el paso a paso. Los pelados no. Y miren que eso nos dice mucho, ¿sí? Porque ellos están con la activación de la escucha a millón, ¿sí? Entonces no necesitan nada para recordar, porque la misma situación que están viviendo por la tecnología nos lleva en la inmediatez a que tengan que activar la escucha de una manera muy efectiva. Por lo tanto, tenemos una, eh, una generación con una capacidad de escuchar y esperando efectivamente a que los escuchen como realmente ellos necesitan ser escuchados.
pero a la vez, pues, que de alguna manera ellos, pues, se sientan escuchados y nosotros también, y sentir que a nosotros nos interesa escucharlos. ¿Mm? Es fundamental que nuestros hijos e hijas sientan que pueden hablar de cualquier tema con nosotros, de cualquier tema. Y hablar de cualquier tema implica de alguna manera generar confianza, pero no es suficiente con decirle, tú me puedes tener confianza. Nadie más que yo, que soy tu papá, que soy tu mamá, que soy tu abuela, que soy tu tía, porque pues sabemos que hay diferentes contextos en los hogares, en el cuidado de nuestros hijos e hijas. No es suficiente con decirle, tú me debes tener confianza o puedes tenerme confianza, sabes que cualquier cosa que me digas, yo voy a estar allí, no te dé miedo decirme las cosas, que lo decimos con tan buena fe, no te dé miedo. Cuando ellos han escuchado de pronto en nuestro gesto que hay cosas que escuchamos con miedo, con malestar, con incapacidad de que se logre lo que nosotros queremos, porque recordemos que la escucha también es corporal y es gestual. Entonces, ¿cuál es nuestra coherencia de alguna manera para que nuestros hijos puedan comprender y entender que es fundamental que ellos sientan que pueden hablar de cualquier tema con nosotros? Revisemos de alguna forma, más allá de la palabra, con nuestra corporalidad, cuál es nuestra gestualidad, cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros malestares, cuál es la rabia que a veces nos da, porque también es válido entender que nos da rabia, y lo digo así de manera muy coloquial, ¿sí? Que los hijos nos sacan la rabia y que a veces los vemos como una hormiguita chiquitica, ¿sí? Que a veces vemos a si están grandotes, a esa figura grandotota ya como que se nos sale de las manos y uy, bueno, como también ellos están mirando desde la manera como los miramos, para que haya esa confianza. Abrir las puertas a diferentes temas y pues con esto crear y generar confianza, ¿sí? No esperar a que las cosas pasen, sino poder hablar de ellas. Y si están pasando, pues también identificar cómo la estamos respondiendo. Cuando pasó hace, creo que 2 meses, si no estoy mal, algo que estaba publicándose en las redes de un joven en Estados Unidos que se suicida por una situación de bullying. Eh, yo estaba justamente en un entorno donde había una niña pequeña, ¿no? Y yo vi, pues efectivamente, la angustia y el papá y la mamá que le decían a la niña, mira, tú no vas a ponerle problema a nadie, tú no vas a generar problemas, tú no le vas a faltar el respeto a un amigo o a una amiguita, no lo vas a hacer. Pero si a ti te hacen daño, tú respondes, tú no te vas a dejar. Si a ti te están diciendo algo, no lo dices inmediatamente o se lo dices a la profesora. Y si la profesora no entiende, entonces tú no te dejas, ¿sí? Entonces ve uno allí de pronto como esa situación y esa condición afanada de poder resolver un problema, cuando, digamos, en ese afán dejamos de lado la apertura a abrir temas, ¿sí? ¿Y cómo abrimos un tema? Sí, efectivamente, era una noticia, era una noticia. Bueno, ¿qué entiendes tú de el bullying? Eh, ¿Cómo te sientes tú cuando a un compañero lo están azarando, lo están acosando o te están azarando y te están acosando a ti? ¿Eso a ti qué te genera? ¿Tú qué sientes y piensas alrededor de esto? ¿Cómo crees que tú podrías actuar? ¿Consideras que tienes todos los elementos o todas las posibilidades para poder responder a ello? Antes de decirle qué es lo que tiene que hacer, qué pasa con ellos, ¿sí? Porque a veces escuchamos muchas veces, ¿y usted por qué no le respondió? Porque me dio miedo. Pero si yo le he dicho a usted que no tenga miedo, allí hay una situación de vacío, ¿sí? Y es una situación en la que dejamos a los hijos de alguna forma sin la posibilidad de expresión. Lo que yo les decía hace un momento.
Muchos adolescentes llegan a consulta con una situación de tristeza, de depresión, de ansiedad, y algunas de sus respuestas es, no lo digo para no preocupar, ¿sí? Miren aquí cómo ya pasa de un asunto de tener miedo a guardar algo, ¿sí? Y ese aguardar algo implica la manera como ellos han entendido proteger. Bueno, ¿cómo nosotros entonces, digamos, tener la posibilidad de comunicarnos de alguna manera teniendo en cuenta algunos aspectos pues que son relevantes, ¿sí? Intentar no ser impositivos. Y no ser impositivos implica, o ser impositivos, perdón, no únicamente implica el asunto de que yo levanto la voz más alta, o que yo tengo la voz más gruesa, o que yo soy el que ejecuto la norma, y como yo soy el de la norma, entonces me escuchan. Hay diferentes formas de ser impositivo. Ser impositivo también es pensar que yo tengo la capacidad de resolver todas las situaciones de mis hijos o de mis hijas. Ser impositivo es de alguna forma permitir que ellos hagan lo que quieren para que sean felices, ¿sí? Yo impongo allí un asunto. Entonces, ¿qué tan impositivo o cuál es la manera en la que yo estoy también imponiendo esas pautas de comunicación, ¿sí? Que de alguna manera son los hijos los que las reciben. Hablar de nuestras experiencias. Y no solamente hablar de nuestras experiencias cuando las cosas estén pasando, sino desde la cotidianidad, yo como de alguna forma le hablo de mí a mi hijo o a mi hija. No esperar que él me pregunte o que se dé el momento. Cómo hablar de las dinámicas de la casa. Yo recuerdo que pues en el tiempo en que yo estaba pequeña era una familia muy grande. Mi familia nuclear era una familia de 3 hijos, y papá y mamá, pero tenía una abuela y un abuelo que, donde yo tenía por un lado 11 tíos y por el otro tenía 9. Pero también recuerdo que a manera de chiste, de jocosidad, se contaban cosas, ¿sí? Desde la forma como uno por allá hizo algo y entonces cómo los castigaron y entonces eso que pasó y se reían y contaban de la experiencia y yo recuerdo que cantaban alrededor de todo eso y no todo era pues como tan bonito, ¿sí? Pero yo recuerdo que en eso aprendía muchas cosas, ¿sí? El aprender de alguna forma de los problemas y tal vez ellos no tenían tanta conceptualización de cómo criar a los hijos, pero el hecho de que todos participaban y se reían y hacían parte de esas experiencias, pues los que estábamos allí más pequeños escuchábamos alrededor del otro. ¿Sí? No tanto como una situación en la que yo me siento a hablar contigo y hablemos, sino cómo decantamos nosotros esas situaciones de nuestras experiencias de vida, cómo la ubicamos en los espacios. Ya sabemos que pues la mesa, y aunque pues, uno tuviese la buena voluntad o uno quisiera hacerlo, en algunos espacios se mantiene la mesa como ese lugar de encuentro en algún momento del desayuno, del almuerzo, de la comida. Pero también hay una realidad a nivel laboral y de otras situaciones en la cotidianidad, pues que de pronto no es posible que se den. Pero pues saquemos la mesa y pongámosla en otro lado, ¿sí? ¿En qué momento de esos momentos en que estamos nosotros en familia decantamos experiencias? ¿Cómo nos hablamos de ellos? Escuchar sin juzgar, ¿sí? Es decir, no pensar que cada situación tiene una manera de juzgar. Y juzgar no solamente implica el asunto en la que yo señalo, ¿sí? Juzgar es un juicio de valor. Y un juicio de valor tiene que ver desde mis valores, yo cómo pienso que debe ser. Eso es juzgar. ¿Sí? No necesariamente es decir, eso que estás haciendo y señalando lo estás haciendo mal. Es que tú no puedes. Es que tú dejas todo a última hora. No es solo eso. Juzgar tiene que ver también desde esos principios de valores que yo tengo, ¿sí? Y aquí no vamos a discutir si son buenos o malos,
cómo yo le digo al otro que está haciendo las cosas o cómo las debe hacer. Recuerda que antes que amigo eres padre. Aquí tampoco vamos a entrar en el dilema de si yo debo ser amigo de mis hijos o no debo ser amigo de mis hijos. En mi experiencia de ser amigos a mí me ha resultado bien, en el otro de pronto dice no, ese cuentico de que ser amigos pues no es, ¿sí? Más allá de eso, en lo que implica en el rol, ¿sí? El rol como tal, ¿sí? Más allá de ese rol de amigos, yo debo darle una fuerza muy importante a que soy padre o madre, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es que la unión afectiva y del amor es plenamente diferente. Y aquí voy a decir la mayoría y por lo general, porque efectivamente no podemos incluirlos a todos. Pero sí, por lo general, podemos decir que el amor más grande que nosotros podemos sentir en la vida es el amor hacia nuestros hijos. Y eso hace una diferencia y genera una brecha plenamente grande a considerar que solamente soy amigo. Ante todo, soy papá y soy mamá, con lo que implica todos los afectos, y dejando el paradigma de que ser papá y ser mamá no es generar confianza, no es hablar con nuestros hijos de todas las cosas que nosotros debemos no solamente conocer, sino aprender de ellos, ¿sí? Y saber de ellos. Es mucho más allá que eso. Dar el ejemplo. Y el ejemplo, mire, hay también otro recurso, y es que el ejemplo se da a través de lo que hacemos. Nosotros debemos dar ejemplo a través de lo que hacemos. Y nos volvimos una generación también un poco muda, ¿sí? En hablar del ejemplo. Entonces, el ejemplo no únicamente, pues, es que mi hijo o mi hija me vea, es como yo hablo de eso que ellos están viendo. Y pues no discutir con los hijos por quién tiene la razón. Ay, ya nos pasamos incluso un poquito. Bueno, una buena conversación se hará si como padres nos damos opiniones. Se hará si como padres no damos opiniones. Y claro, también efectivamente cuando nos damos opiniones a nivel en común. Pero esas opiniones que no debemos dar son cerradas, impositivas o directivas, ¿sí? No debemos dar opiniones que sean cerradas, es decir, totalmente así como muy cortantes, ¿sí? Ni tampoco porque yo tengo, ni tampoco directivas en relaciones que tú eres un irresponsable, es que todo lo dejas a última hora, es que no te gusta escuchar, es que últimamente ya no se te puede decir nada. Tener en cuenta que no podemos evitar o controlar las situaciones problemáticas a las que nuestros hijos se pueden enfrentar. Pero sí podemos reflexionar frente a las respuestas que nos den de preguntarles por qué actuaron de esa forma. Dejar a un lado la proyección que tienen nuestros hijos frente a que no nos pasa nada, lo que hablábamos ahorita. Comentémosles nuestras experiencias. Con esto los niños se sentirán más cercanos a nosotros y podrán escuchar a otras formas de resolver problemas. Escuchar activamente, ser empáticos, generar confianza, darle la importancia especial a los sentimientos de nuestros hijos. ¿Qué hay detrás de eso que ellos nos narran? Detrás de la narrativa hay unos grandes sentimientos, unas grandes emociones, unos pensamientos importantes que saber. Con respecto a la importancia de no juzgar, al no hacerlo, no solo fomentamos la confianza de nuestros hijos, sino nos planteemos retos en los que se incluyen el de abrir nuestra mente y entender que ellos pueden tener otra forma de ver el mundo. Y en temas de comunicación con los hijos es importante estar abiertos, saber lo que les interesa y lo que les gusta, pero nuestros hijos necesitan padres que los orienten, que les pongan límites
y no amigos o colegas. Ese no es nuestro rol, o al menos no nuestro rol principal. Ya para finalizar, pena que me extendí unos minuticos. Como padres debemos entonces tener en cuenta siempre como prioridad la sinceridad. Esto es básico, ¿sí? Y para eso, ¿qué tan sinceros somos nosotros también con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando, ¿sí? Con lo que estamos haciendo? Y no estamos hablando de la sinceridad en relación a si somos falsos o no, sino frente a un trabajo mucho más introspectivo. Y dar ejemplo con respecto a decir la verdad frente a lo que pensamos, decimos y sentimos. Cada uno debe ser capaz de exponer sus razones y opiniones y después de tratar de llegar a un acuerdo. Y para finalizar, es importante tener en cuenta que nuestros hijos se sientan valorados y se sientan escuchados. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Y pues, sí, generalmente en esto, aunque uno tenga proyectado el tiempo, siempre hay unos minutos, un tiempo de más. María Eugenia, muchas gracias. Muy interesante, como dices tú, a veces el tiempo no da para abarcar todo lo que tiene que ver una comunicación, pero sí es importante tener unas pautas, unos lineamientos y todo, sobre todo esa habilidad de escucha. A veces oímos tantas cosas, como tú dices, estamos todo el tiempo oyendo tanto y no escuchamos. Eso que a veces ahí en esa escucha nuestros hijos nos pueden decir tanto y ahí podemos decir algo está pasando. ¿Sí? Entonces, de verdad, muchas gracias por este espacio. No sé si tenemos de pronto unos minuticos para escuchar a los padres. Pronto si alguno quiere decir algo, unos pequeños minuticos, yo sé que ya nos pasamos del tiempo, pero de pronto si alguien quiere comentar algo, puede levantar la manito, mencionar alguna pregunta. O todo clarísimo. Bueno, parece que todo quedó claro porque ninguno ha levantado la mano. Doctora María Eugenia, muchísimas gracias en nombre del Colegio Fray Damián González, de verdad que sí, muy valiosas sus aportes y sabemos que muchos de nuestros padres de familia pudieron, digamos, adquirir herramientas y pudieron de una u otra forma también encontrar respuestas a muchos interrogantes que ellos de pronto se tenían y que no habían podido encontrar como esa dirección a seguir en la relación con sus hijos, sobre todo en la parte de la escucha que es tan importante, la comunicación, porque en una sociedad, sea una familia o sea un grupo de trabajo donde no hay una buena comunicación, tendemos al caos. Y yo sé que todos nuestros padres de familia lo que menos quieren es tener dinámicas familiares de caos, porque nosotros sabemos los responsables y lo amorosos que son ellos, y entonces la verdad sabemos que estos aportes que nos has brindado en esta mañana nos están direccionando hacia ese logro, ese objetivo tan importante para todas las familias damianistas. María Eugenia, muchísimas gracias a los padres de familia, igualmente, gracias por su participación, gracias porque siempre nos han estado acompañando en estos espacios y les pedimos que por favor, antes de retirarse, no olviden colocar el nombre del estudiante y el grupo al que pertenece, porque ese es el mecanismo que estamos utilizando para la asistencia. Bueno, entonces, vale. No siendo más. Sí, yo agradezco porque estoy mirando los mensajes, agradezco grandemente esa receptividad. Para mí, pues estar en esos espacios lo hago más que con mi vocación, con el amor. Por ahí vi un mensajito que me hubiese gustado que al final yo siguiera explicando. A mí me encanta explicar, solo que pues finalmente por condiciones de tiempo, pues se aceleró un poco, pero también con la buena intención de que se pudiese también cerrar una buena comunicación en lo que pues en este momento estábamos de alguna forma planteando y bueno, y con toda mi disposición y cariño para todos y todas ustedes. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos. Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien.